En el día de hoy, te sumergirás en la fascinante historia de la Biblia, explorando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde el relato de Adán en el Edén hasta el legado de los discípulos de Jesús, este video te llevará en un viaje revelador que transformará tu comprensión de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, al finalizar esta experiencia, experimentarás una profunda conexión con los relatos bíblicos. Abrir tu corazón a la sabiduría divina es el primer paso hacia esta transformación. Si alguna vez has enfrentado dificultades para entender la Biblia, este video te brindará claridad y entendimiento. Prepárate para sumergirte en un contenido que te enriquecerá espiritualmente. Al explorar y absorber cada lección, estoy seguro de que serás fortalecido y guiado por las enseñanzas bíblicas. Prepárate para ser iluminado por las Sagradas Escrituras y edificado en tu fe. Todo lo que vamos a explorar en este video se encuentra detallado en el cautivador libro, Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el respetado pastor Hernández Díaz López. Este relato comienza en el mismísimo principio, cuando solo existía Dios. Él no tiene inicio ni fin, es eterno, el origen de todo lo que conocemos. No fue creado, sino que es el Creador supremo de todas las cosas. Él es el Padre de la eternidad, cuya existencia trasciende más allá de nuestra comprensión humana. A través de las páginas de este libro, serás llevado en un viaje profundo hacia el corazón de la historia cristiana, donde descubrirás la magnificencia y el poder del Dios que nos precede. Prepárate para sumergirte en una narrativa que te llevará desde los albores del tiempo hasta la creación misma, despertando en ti un amor aún más profundo por la palabra de Dios y un entendimiento renovado de su grandeza. Este no es solo un libro, es una ventana hacia el misterio divino, una oportunidad para explorar las profundidades de la fe y para conocer al Dios que ha estado presente desde el principio de los tiempos. Prepárate para ser inspirado y transformado por esta reveladora obra. La eternidad, un atributo exclusivo de la divinidad, pertenece únicamente a Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, manifestando su poder y creatividad en cada detalle. En el sexto día, dio vida al hombre, a su propia imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva emergieron de las manos del Creador, perfectos, puros e inocentes, disfrutando de una íntima comunión con Dios en el esplendoroso jardín de Edén. Como mayordomos de la creación divina, vivían en armonía y paz, confiando en la provisión y el cuidado de su Creador. Sin embargo, la tentación y el pecado penetraron en su mundo perfecto, sumergiendo a toda la humanidad en un abismo de depravación total. La caída de Adán y Eva marcó el destino de la humanidad, ya que todos estábamos representados en ellos. De su unión nacieron dos hijos, Caín y Abel, cuyas vidas reflejaron la lucha entre el bien y el mal desde el principio de los tiempos. La envidia y el odio se apoderaron del corazón de Caín, llevándolo a cometer el primer acto de fratricidio en la historia humana, convirtiéndose así en el primer homicida. Este relato nos enseña la fragilidad y la complejidad de la condición humana, pero también la infinita misericordia y amor de Dios, quien no nos abandona en medio de nuestras debilidades y errores. Prepárate para explorar más profundamente estos temas y descubrir cómo la historia de Adán y Eva continúa impactando nuestras vidas hasta el día de hoy. Después de un tiempo, Adán y Eva dieron la bienvenida a otro hijo, Set, de quien comenzó a surgir una línea de descendencia que buscaba la santidad y se volvía hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se viera sumida en la maldad y la violencia. Ante esta situación, Dios decidió borrar de la faz de la tierra a la humanidad que había creado. Pero en medio de esta oscuridad, había un hombre justo, Noé. Por eso, Dios decidió ejecutar su juicio a través de un diluvio, pero antes de hacerlo, escogió salvar a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas. Para preservarlos de la catástrofe, Dios instruyó a Noé para construir un arca,
una embarcación que se convertiría en su refugio y salvación. Fue así como Noé y su familia se embarcaron en esta extraordinaria aventura, confiando en la promesa divina de protección. El arca, construida con esfuerzo y dedicación por ellos mismos, se convirtió en el símbolo de la esperanza en medio de la desolación. Después del diluvio, Dios permitió que la humanidad comenzara de nuevo, y así dio inicio a la diversidad de los pueblos y naciones. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, mientras que Cam y Jafet se convirtieron en los progenitores de las naciones africanas, asiáticas y europeas, respectivamente. Esta historia nos enseña sobre la justicia y la gracia de Dios, así como sobre su capacidad para restaurar y renovar a aquellos que confían en Él. A través de la vida de Noé y su familia, podemos encontrar lecciones valiosas sobre la fe, la obediencia y la esperanza en tiempos de dificultad. Más tarde, Dios elige a una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham de los Caldeos, quien deja su tierra y su parentela para convertirse en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasa. Abraham viaja con su sobrino Lot, quien llega a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham sale de Harán, tiene 75 años. Dios le promete que tendrá un hijo, el hijo de la promesa, y que será padre de una nación numerosa. En él serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham espera 11 años sin que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, Sarai, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entrega a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Así nace Ismael, quien llega a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces, le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Esto sucedió antes de que el hijo de la promesa, Isaac, naciera. Abraham tenía entonces 100 años, y su esposa Sarai, 90 años. Cuando finalmente nació Isaac, él se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue bendecida y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, quien recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y gracias a José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con un total de 70 personas. En Egipto, habitaron en la tierra de Gosén, una región fértil donde estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés, con un contingente de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto equivale aproximadamente a alrededor de 2 millones de personas. Comenzó entonces la peregrinación por el desierto. Hacia la tierra prometida, el viaje que estaba destinado a durar 3 meses se prolongó durante 40 años, debido a la incredulidad del pueblo provocada por los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. De los 12, 10 regresaron con un informe pesimista, incitando y amotinando al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes que habitaban esas tierras, se sintieron como saltamontes y se sintieron impotentes ante el poder de Dios. Como consecuencia, Dios los castigó severamente, condenando a todo el pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto, un año por cada día que los espías habían explorado la tierra.
Este periodo de peregrinación sirvió como una lección poderosa sobre la importancia de la fe y la confianza en la promesa de Dios. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres valientes que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, comenzaron los 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, guió al pueblo hacia la tierra prometida, motivado por un llamado divino y una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, conocida como el período de los jueces. Este fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que quería, guiado por la dureza de su corazón. Israel fue oprimido por numerosos enemigos durante este periodo. Sin embargo, Dios levantó líderes de gran talla, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel, para liberar al pueblo y guiarlos. Después de este largo periodo, llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, observando a las naciones vecinas, pidió un rey. Ya no querían que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó su reinado con humildad, pero con el tiempo sucumbió a la soberbia, la crueldad y finalmente a la rebeldía y la apostasía. A pesar de sus comienzos prometedores, Saúl terminó su reinado en desgracia. Después de Saúl, David ascendió al trono y reinó durante 40 años. Durante su reinado, trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén, marcando un hito importante en la historia del reino. El gobierno de David fue un éxito rotundo. Fortaleció su reino, convirtiéndose en el rey más destacado de Israel. David acumuló riquezas, conquistó tierras y derrotó a numerosos ejércitos en batalla. Pero más allá de sus logros terrenales, lo que lo distinguió fue su relación con Dios. David caminó con Dios y fue conocido como un hombre según el corazón de Dios. A pesar de cometer pecados graves contra Dios, su familia y su pueblo, David se arrepintió sinceramente y fue perdonado por Dios. De la línea de David surgió el Mesías, cumpliendo así las promesas divinas. Aunque David falleció, su legado perduró, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Israel y en la fe de muchas generaciones. Salomón, hijo de David, ascendió al trono después de su padre y reinó durante 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y renombre en su época. Durante su reinado, Salomón construyó el magnífico templo de Jerusalén y disfrutó de un periodo de paz y prosperidad en su gobierno. Sin embargo, a pesar de su sabiduría, Salomón cayó en la trampa de la idolatría debido a sus múltiples matrimonios. Solo en su vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de sus errores. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a la actitud de su hijo Roboam, quien se negó a escuchar las súplicas del pueblo. El clamor del pueblo por aliviar los impuestos abusivos y poner fin a la pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico se hizo cada vez más fuerte. Mientras tanto, los brazos de los trabajadores sostenían este estilo de vida opulento, estrangulados por cargas fiscales exorbitantes. Aprovechando la transición de gobierno, los trabajadores intentaron reivindicar cambios. Sin embargo, al no lograr éxito en sus demandas, se vieron obligados a tomar medidas drásticas.
10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam, el nuevo rey, y decidieron seguir a un nuevo líder, Jeroboam. Esto condujo a la formación del Reino del Norte, cuya capital se estableció en Samaria. El Reino del Norte, también conocido como Israel, duró 209 años. Durante este periodo, el reino experimentó 19 reinados, abarcando 8 dinastías diferentes. Sin embargo, ninguno de los reyes de estas dinastías fue piadoso, todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos impíos establecidos por Jeroboam. Inicialmente, Jeroboam tomó la decisión de utilizar la religión con fines políticos. Temía que sus súbditos buscaran adorar en el templo de Jerusalén, lo que podría fortalecer políticamente a los reyes de Judá. Por lo tanto, Jeroboam optó por construir templos en el Reino del Norte, ubicados en Betel, Gilgal y Beerseba. En estos templos, erigió ídolos de oro, instando al pueblo a adorarlos como si fueran dioses en sí mismos. Este enfoque religioso-político fue implementado para mantener el control sobre el Reino del Norte y evitar que la lealtad del pueblo se desviara hacia Judá. Todos los 19 reyes del Reino del Norte siguieron esta práctica, perpetuando así el uso político de la religión por parte de la monarquía israelita. Todos los reyes del Reino del Norte siguieron el mismo camino de impiedad y perversión. Ninguno buscó a Dios sinceramente. En respuesta a esta decadencia espiritual, el Señor levantó profetas valientes para denunciar el pecado de los reyes, así como la conveniencia de los profetas y los sacerdotes que aceptaban sobornos. En ese tiempo, surgieron los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Con valentía, confrontaron los desvíos de la nación en todos los ámbitos, desde los palacios reales hasta las chabolas, desde los templos rivales hasta el comercio deshonesto. Desde las llamadas a la justicia en los campos hasta la denuncia de la corrupción política, estos profetas alzaron su voz contra la religión prostituta y lanzaron un contundente libelo acusatorio de parte de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo, que se habían corrompido hasta la médula. Estos profetas denunciaron la injusticia social y la opresión económica, llamando al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, la creencia perniciosa en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se difundió en Israel, impulsada principalmente por su esposa Jezabel. En este tiempo, Dios levantó al profeta Elías para exponer la falsedad de esta divinidad pagana y desacreditar al ídolo abominable. A pesar de los esfuerzos de Elías, Israel continuó en su rebelión. Posteriormente, Dios llamó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso en la nación. Sin embargo, como Israel persistió en su desobediencia, el Señor finalmente usó la vara de la disciplina y permitió que Asiria invadiera y destruyera la nación de Israel. Asiria fue el instrumento de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que conquistaba un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados. Al entrar en una ciudad o villa, dejaba los cuerpos mutilados y apilaba cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas, exponiendo así a las personas a la más amarga ignominia. Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando así una gran mezcla de razas. Sabía que la mezcla racias debilitaría el potencial de existencia de un pueblo, perpetuando así su dominio sobre la región. Así, con esa mezcla racias, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. Mientras tanto, en el reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, reinaron 20 reyes en total. Varios de estos reyes fueron piadosos y buscaron seguir los caminos de Dios. Entre ellos se destacan nombres como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Estos reyes procuraron guiar a su pueblo hacia la justicia y la obediencia a la ley de Dios,
estableciendo reformas religiosas y promoviendo la adoración al único Dios verdadero. Su reinado marcó periodos de avivamiento espiritual y estabilidad para el Reino del Sur, aunque también enfrentaron desafíos y momentos de crisis. Sin embargo, su legado perduró como ejemplo de liderazgo piadoso y comprometido con la voluntad divina. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación experimentaba prosperidad y crecimiento en todos los aspectos, económico, moral, social y espiritual. En el Reino del Sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, solo una dinastía gobernó. Dios también levantó varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, para hablar al pueblo de Judá y recordarles sus deberes y responsabilidades ante Dios. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la nación también se corrompió profundamente, desoyendo la voz de Dios y apartándose de sus caminos. Como consecuencia de su rebeldía y desobediencia, Dios los disciplinó y permitió que el ejército babilónico los conquistara, entregándolos en manos de sus enemigos. Este fue un periodo oscuro y doloroso en la historia del pueblo de Judá, pero sirvió como una lección poderosa sobre la importancia de obedecer a Dios y vivir según sus mandamientos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico después de la caída del Reino del Sur, que duró 345 años. Tras 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyendo su glorioso templo y llevando al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad sumida en tremendo oprobio. Durante este periodo de exilio, el pueblo permaneció en cautiverio durante 70 años, tal como lo profetizó el profeta Jeremías. En este tiempo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. A través de su ministerio, el pueblo fue purificado de la idolatría y comenzaron a surgir las sinagogas como centros de adoración y enseñanza. Después del tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. En ese momento, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa bajo el mando de Ciro. Este evento fue anunciado por Dios casi 200 años antes de que Ciro naciera, y fue él quien liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo judío regresó en 3 oleadas bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, tan pronto como iniciaron la reconstrucción del templo, se encontraron con una serie de problemas. En primer lugar, los samaritanos intentaron astutamente unirse a ellos en la obra con el fin de desestabilizarla. Al ser rechazada su propuesta de asociación, los samaritanos pasaron a la amenaza. Posteriormente, escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Esta serie de conflictos y acusaciones pusieron en peligro el progreso de la reconstrucción y la estabilidad del pueblo judío en su retorno a la tierra prometida. Ante la nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y se enfocó en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus casas mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. En ese momento crítico, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Este repentino despertar espiritual se manifestó en una renovación en las familias y en el sacerdocio, y en un regreso sincero y ferviente a Dios. El pueblo se unió en un esfuerzo conjunto para restaurar la casa de Dios, reconociendo la importancia de priorizar lo espiritual sobre lo material. Este periodo marcó un tiempo de gran avivamiento espiritual y renovación para el pueblo judío, que se comprometió nuevamente con la adoración y el servicio a Dios con todo su corazón. Pasaron unos 100 años y una nueva generación surgió en Israel. Aunque el pueblo aún acudía al templo y realizaba sacrificios,
ya no honraba verdaderamente a Dios. Ofrecían sacrificios de animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor y considerándola inmunda. Los sacerdotes también se corrompieron y abandonaron la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo. Esta corrupción espiritual tuvo un impacto devastador en la sociedad. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio, y la familia se vio profundamente afectada. El pueblo perdió la fe en el juicio de Dios y se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque seguían asistiendo al templo, su corazón estaba lejos de Dios, y la adoración se había convertido en una mera formalidad sin verdadero compromiso espiritual. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, marcando así el cierre del Antiguo Testamento aproximadamente 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías, comenzó un largo periodo de 400 años conocido como el período interbíblico o el período del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron varios libros históricos y religiosos que no fueron incluidos en el canon bíblico, conocidos como los libros apócrifos. Además, se produjo la importante traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión conocida como la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó bajo el dominio del imperio griego liderado por Alejandro Magno, quien, a pesar de su prematura muerte a los 33 años, expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega. Estas influencias culturales y lingüísticas resultaron ser de gran importancia más adelante para la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio durante la era apostólica. Con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio que había conquistado quedó dividido entre sus 4 generales principales. 2 de los más destacados fueron los reinos Ptolemaico de Egipto y el Seleucida de Siria, que continuaron en conflicto constante. Israel, durante este tiempo, estaba sujeto a veces al dominio de uno y a veces al otro. En un momento crítico de esta historia, Antíoco Epífanes, el rey Seleucida, ultrajó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, una acción considerada una abominación para ellos. Este acto provocó la guerra de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo, que resultó en una victoria para los judíos después de un largo y sangriento conflicto. Sin embargo, la independencia judía fue efímera. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y desde entonces los romanos dominaron Israel. Durante el reinado de Herodes el Grande, quien gobernó como rey bajo el mandato romano, se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura y desarrollo. Herodes fue un gran administrador que amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea para fomentar el comercio internacional y facilitar los viajes de los misioneros al mundo, y erigió la fortaleza de Masada, junto con muchos palacios y fortificaciones en toda la región. Sin embargo, Herodes era un hombre profundamente inseguro y violento. El miedo constante a perder su trono lo atormentaba durante toda su vida. A lo largo de su reinado, se casó hasta en 10 ocasiones y tuvo numerosos hijos. Cuando se unió en matrimonio con Mariamna, una mujer de la nobleza, su temor a perder el trono lo llevó a ordenar la masacre de todos los nobles de su familia. Para asegurar su posición, nombró a su joven sobrino, Arquelao, de apenas 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, al darse cuenta de que Arquelao estaba ganando la simpatía del pueblo, Herodes ordenó su asesinato. Incluso llegó al extremo de perseguir a su propia suegra, temeroso de que conspirara contra él, y la envió emisarios a Egipto para acabar con su vida. Las atrocidades de Herodes no pasaron desapercibidas, y César Augusto lo llamó a Roma para rendir cuentas por sus acciones. Antes de partir, sin embargo, ordenó la ejecución de su esposa Mariamna, temiendo que pudiera conspirar contra él en su ausencia. Esta cadena de actos brutales y traiciones refleja la naturaleza despiadada y desconfiada de Herodes,
que estaba dispuesto a eliminar cualquier amenaza percibida a su poder, incluso entre sus propios familiares. Más tarde, Herodes envió a 2 de sus hijos a Roma para que estudiaran, mientras su hermana Salomé les aseguraba que regresarían mejor preparados para asumir el trono. Sin embargo, Herodes no titubeó en ordenar la estrangulación de sus propios hijos. Antes de su muerte, hizo jurar a Salomé que provocaría luto en Jerusalén, exigiendo que al menos un noble de cada familia fuera ejecutado en su funeral. Este fue el mismo hombre que se alarmó al enterarse por los magos de que un niño había nacido en Judea para ser el rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de sus hijos, gobernaba sobre Judea, Samaria y Idum, pero su reinado fue desastroso. Los judíos, finalmente, solicitaron la intervención romana y Roma, preocupada por los continuos problemas en Judea, instaló un procurador o gobernador romano en la región. Así, los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Poncio Pilato era el gobernador, y la situación estatal y política era catastrófica para el pueblo elegido de Dios. Estaban sometidos al odioso dominio de los herodianos y a la esclavitud bajo el yugo romano. Esta opresión sin precedentes provocó un clamor por el Mesías, una esperanza política de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces, en ese tiempo crucial, que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo así las profecías bíblicas. El Verbo Eterno se hizo carne y vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Se vistió con la humanidad, calzó las sandalias de la humildad y caminó sobre nuestra tierra. Experimentó nuestras alegrías y dolores, compartió nuestras penas y cargó sobre sí mismo nuestros pecados en la cruz. Pero, gloriosamente, resucitó para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana contribuyeron, de manera inesperada, a la venida del Mesías al mundo. A través de un complejo tejido de eventos históricos, Dios obró su plan de redención, utilizando los contextos culturales y políticos de la época para cumplir su propósito eterno de salvación. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma, y la persecución de Herodes el Grande obligó a José y María a huir con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de ese impío rey. Tras su regreso de Egipto, se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Fue allí donde Jesús creció como hijo de un carpintero. A la edad de 30 años, Jesús inició su ministerio público, siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Este acto de bautismo fue significativo, ya que Jesús se identificó con los pecadores a quienes había venido a salvar. Fue en las aguas del Jordán donde comenzó su misión terrenal, marcando el comienzo de su ministerio de enseñanza, sanación y redención. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo de prueba, Jesús fue tentado en 3 ocasiones por el adversario. Sin embargo, resistió a cada tentación, utilizando siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El adversario intentó derribarlo, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, prevaleció sobre él. Así como el primer Adán fue derrotado en el paraíso, el segundo Adán, Jesús, triunfó sobre el adversario en el desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús continuó su camino hacia Galilea y llegó a Nazaret, donde había vivido la mayor parte de su vida terrenal. Es en este lugar que se desarrolló gran parte de su ministerio, enseñando, sanando y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido para predicar, para curar y para liberar. Jesús llamó a 12 hombres a quienes dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas y en el templo, así como al aire libre, en la playa y también en hogares. Dirigió sus palabras a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres y recibió el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su ministerio terrenal fue una manifestación del amor y el poder de Dios, llevando esperanza y salvación a todos los que lo necesitaban. Él es el propio Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida, por todos aquellos a quienes el Padre le dio, nació para morir para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al afirmar que Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente ni su resurrección una sorpresa. Aunque el enemigo intentó usar diversos artificios para apartarlo de la cruz, Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención, liberándonos. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, dejó un legado de amor, perdón y esperanza para todos aquellos que creen en Él. Su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte son la base de nuestra fe y la garantía de nuestra salvación eterna. Sin embargo, Jesús instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo, y también da una estrategia de acción a seguir: ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes serán continuamente agregadas a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Sin embargo, como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra por donde iban. Este evento marcó el comienzo de la expansión de la iglesia más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, cumpliendo así la estrategia dada por Jesús antes de su ascensión. Así es como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando allí el evangelio con poder. El pueblo se alegraba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe, el diácono predicador. Hablaba y actuaba, predicando tanto a los oídos como a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones culturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron en el primer viaje misionero a las regiones de Galacia, pasando por Perge, Deb, Iconio y Listra. Establecieron iglesias y constituyeron presbíteros, sembrando las semillas del Evangelio en diferentes lugares y dejando un legado duradero en el avance del reino de Dios. En el segundo viaje misionero,
Pablo y Silas se aventuraron hacia las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y a los Corintios, así como las cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia. Desde allí, escribió sus cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita, con más de 300.000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, llevando el mensaje del Evangelio a lugares donde nunca antes había llegado, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que azotó al mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo entonces organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, les comunicó a los ancianos de Éfeso que lo que le esperaba en cada ciudad eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad de que Pablo haya tenido la oportunidad de predicar el Evangelio de la gracia de Dios antes de embarcar hacia Jerusalén. Escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia. Pablo fue enviado hasta España por ella, a pesar de haber llevado una ayuda financiera significativa a los pobres de Judea. Sin embargo, su viaje fue interrumpido cuando fue arrestado en Jerusalén y posteriormente trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. Durante el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio, en el cual el barco se despedazó por completo. Sin embargo, todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, según la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, a donde fueron llevados, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún lo usó para curar a todos los enfermos de la isla. Los malteses, entonces, enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí, Pablo permaneció preso por 2 años en una casa alquilada. Desde aquel lugar, Pablo predicó a los guardias de pretorio, animando a los creyentes a seguir trabajando y escribiendo cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de ese periodo, Pablo fue liberado de prisión. Pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia tomó un giro político, y Pablo regresó a prisión, donde fue encerrado en un calabozo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue consumida por un terrible incendio. Nerón, vestido como actor, observó desde lo alto de la torre de Mecenas cómo las llamas devoraban la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de horror. Cuando finalmente las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad había sido reducido a cenizas. De los 14 barrios de Roma, 10 quedaron devastados por el fuego, y los 4 restantes no escaparon indemnes. Nerón, buscando un chivo expiatorio para el incendio, culpó a los cristianos y desató una brutal persecución contra ellos. Durante esta persecución, Pablo fue arrestado nuevamente y enfrentó su martirio. Fue llevado al circo de Nerón, donde soportó el martirio siendo decapitado por su fe en Cristo el 29 de junio del año 67. Con la muerte de Pablo, se apagó la vida de uno de los más grandes apóstoles y misioneros del cristianismo,
dejando un legado inmenso a la iglesia primitiva y al mundo cristiano. En aquellas áreas densamente pobladas por judíos y cristianos, Nerón encontró una excusa para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comenzó entonces una brutal persecución contra la iglesia. La demanda de madera para hacer cruces era tan alta debido a la cantidad de creyentes crucificados que los suministros se agotaron rápidamente. Los creyentes eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que anticipaba su propio martirio y compartía la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado. Sin embargo, dejó un legado bendito para las generaciones posteriores. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Incluye 4 evangelios, 3 de los cuales son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva. Estos escritos gráficos ofrecen una visión única de la vida y enseñanzas de Jesucristo, dejando un impacto perdurable en la historia y la fe cristiana. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios que presentan distintas perspectivas de la vida y enseñanzas de Jesucristo. Mateo enfatiza la realeza de Jesús como el Mesías prometido a los judíos, lleno de citas del Antiguo Testamento y centrado en el pueblo judío. Marcos, dirigido a una audiencia romana, retrata a Jesús como siervo, enfocándose en sus obras más que en sus enseñanzas. Lucas, escrito por un gentil historiador y viajero, destaca a Jesús como el Hijo del Hombre perfecto, resaltando su ministerio y vida de oración. Juan, escrito para refutar el gnosticismo, demuestra tanto la divinidad como la humanidad de Jesús a través de 7 milagros y 7 declaraciones, yo soy. Además, el libro de los Hechos relata los eventos relacionados con la iglesia primitiva, desde su surgimiento hasta su expansión en diversas regiones del mundo conocido. Jerusalén, Antioquía y Éfeso fueron centros importantes en el avance del cristianismo, alcanzando provincias como Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. La historia de la Iglesia continúa sin una conclusión definitiva, destacando la continua obra del Espíritu Santo y la misión de la Iglesia en el mundo. Nosotros somos herederos y continuadores de la Iglesia que tuvo su nacimiento en Pentecostés. Contamos con las epístolas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias en Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También poseemos una carta enviada a los judíos que enfrentaban tentaciones debido a la persecución y que es la carta a los hebreos, de autor desconocido. Además, contamos con las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, disponemos del libro escatológico del Apocalipsis, narrando la victoria triunfal de Cristo y su iglesia. Este fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido de esta historia. Que Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete, que Él puede cambiar tu futuro. Tu historia puede transformarse, eliminando toda tristeza y soledad, y brindándote lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, Él te escuchará. Que Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.